Bueno, ya estamos ordenados, entonces vamos a comenzar nuestra clase. Hoy terminamos la primera parte y espero que sea entendida por todos. He repartido algunas hojas, no sé si alcanzaron para todos. Si no le llegó una hojita a usted, después me busca para hacerle llegar una tal vez a su correo o de alguna otra manera. Pero si tal vez alguien a la par suya está, entonces puede ver ahí un resumen. Traté de hacer un resumen general de lo que ha tratado hasta el día o hasta el domingo pasado, más bien. Entonces espero que le pueda servir y lo complemente con las notas que usted ya ha tenido. Eso es más que todo para que usted tenga una guía de cómo hemos ido hasta el día de hoy. Entonces la semana pasada hicimos las siguientes preguntas: en favor de quienes se ofreció Cristo en sacrificio, en favor de quienes propició la ira de Dios, a quienes reconcilió con Dios en el cuerpo de su carne por medio de la muerte, a quien redimió de la maldición de la ley, de la culpa, del poder del pecado, del poder seductor y de la esclavitud de Satanás, en lugar de quienes y en favor de quienes fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vino Cristo para hacer posible la salvación de todos los seres humanos, para eliminar obstáculos que se ubican en el camino de la salvación y simplemente realizar salvación, o vino para salvar a un pueblo. Vino para ubicar a todos los hombres en un estado salvable, o vino para asegurar la salvación de todos los que están ordenados para vida eterna. Entonces eso fue lo que, con esas preguntas quisimos considerar el alcance de la salvación. Y hay dos posiciones básicamente. Una es el armenianismo de Jacobo Armenio. Esta enseñanza de hace bastante tiempo y la cual han adoptado muchos, dice que la salvación está limitada en su eficacia. Dicen que Cristo dio una posibilidad de salvación o dejarnos en una posición para salvación, y depende de cada uno si quiere creer o no. Así que lo que el sacrificio de Cristo hizo en la cruz no asegura eficazmente la salvación. En esta enseñanza, Dios no está en control de quien cree, sino es el hombre. Dios sí sabe quiénes creerán, dicen ellos, y esos son los que estarán con Él. Entonces, en esta posición Dios no está en control de la salvación, sino el hombre. El calvinismo, por otro lado, limita el alcance de la salvación al no enseñar una salvación para cada persona en el mundo, sino para la iglesia de Cristo o su pueblo. El sacrificio de Cristo logró lo que se propuso: salvar a su iglesia y a su pueblo, salvar a los que el Padre le dio desde la eternidad. Creerán los que están dispuestos para salvación y serán salvos, pues ya estaban en el pacto eterno de Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Salva a Dios eficazmente en su Hijo o no? ¿Qué logró la muerte de Cristo? Entonces, tengo estos puntos para que los consideremos. En primer lugar, solamente son rápidos porque vamos a entrar en un estudio de unos pasajes de la Biblia. Entonces, se sacrificó en forma vicaria por los pecados, eso fue Cristo, ¿verdad? Propició o aplacó la ira de Dios, y ahí están los pasajes. Reconcilió a su pueblo con el Padre, es decir, eliminó la enemistad entre ellos y Dios. Lo redimió de la maldición de la ley. Correcto. Entonces, eso lo logró Cristo. Eso lo hizo Cristo. Entonces, eso lo logró Cristo. Entonces quiero hacer una pregunta acá. Si Cristo murió por los pecados de todo el mundo, como enseñan muchos, quiero hacer una pregunta. Si Cristo predicó y dio una salvación para todo el mundo, como se enseña, entonces deberíamos de preguntar si Judas, el faraón o Pilato deberían estar en el infierno. ¿Puede entender?
Si Cristo logró una salvación para todo el mundo, una salvación universal, entonces esos hombres no deberían estar en el infierno. Porque Cristo se sacrificó en forma vicaria por los pecados, propició o aplacó la ira justa de Dios, reconcilió a su pueblo con el Padre, lo redimió de la maldición de la ley. Si estas cosas las vemos así claramente en la Biblia, no puede significar una salvación universal para cada persona en el mundo. Es una salvación para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, para la iglesia de Cristo. Para la iglesia de Cristo. Entonces, nosotros vamos a estudiar en esta mañana unos pasajes como quedamos la semana pasada en hacerlo en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, vamos a ver lo que es la expiación limitada o particular. El Evangelio de Juan comienza muy diferente a los otros 3 evangelios llamados sinópticos por su similitud. El Evangelio de Juan comienza exponiendo a Cristo como Dios sobre todo y creador y sustentador. Él es la palabra. Así comienza el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Así comienza. Todo por Él fue hecho. Así nos expone ese Verbo que se hizo carne. Y cuando se nos habla de esa palabra y la forma en que está estructurado el libro de Juan, nos hace ver que había un deseo por exponer la palabra de Dios no solamente a los judíos, sino a todo el mundo, y que todos se dieran cuenta de estas realidades, especialmente a aquellos que estaban influenciados por toda la cultura griega. En el Evangelio de Juan vemos una de las mayores cantidades de la palabra mundo. Si usted hace un search busca ahí en Bible Gateway, en esta página, y busca ahí o en alguna concordancia, tal vez Reina Valera, usted va a encontrar que la palabra mundo en el Evangelio de Juan aparece 59 veces. ¿Sabe cuál es el que le sigue a los evangelios? Mateo, con 11 veces. ¿Quiere decir algo eso? Eso está hablando del deseo de quitar esa idea en muchos de que el evangelio solamente era para el pueblo judío. Entonces, si usted busca Juan capítulo 20 versículo 31, va a encontrar ese énfasis al final de este evangelio. Dice así: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y eso lo vemos muchas veces en el Evangelio, creer. En el Evangelio de Juan, entonces vamos a estudiar 2 aspectos sobre el sacrificio de su Hijo. Por un lado, las implicaciones universales del Evangelio, y por otro lado, salvar a un pueblo en particular. ¿Pueden armonizarse estas 2 cosas? ¿Una salvación universal y una salvación particular? Pues sí, la Biblia no tiene contradicciones. Si usted y yo vemos contradicciones es por nuestro pecado y nuestra falta de entendimiento, pero la Biblia no tiene contradicciones, no las tiene. Entonces, ¿hacia dónde vamos a ir nosotros con estas enseñanzas? Entonces vamos a ir a pasajes como Juan capítulo 1 versículo 29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y ahí aparece la palabra mundo, ustedes pueden verlo. Entonces, aquí Juan el Bautista hace el anuncio anticipado de que ya no se necesitan más sacrificios en el templo, ya no. Aquí está el Cordero. Este es, en el contexto de la revelación de quién es Él y su propósito. Los sacrificios solo eran para el pueblo judío o aquellos que habitaban en medio de ellos. Así que este Cordero no era solo para el pueblo judío, sino para todo el mundo. Y además y únicamente quitaría la culpa y nos limpiaría de toda maldad. Ya no era aquel Cordero solamente para el pueblo de Israel, el Cordero para todo el mundo. Ya no se necesitan más corderos en el templo. Este es el Cordero.
Juan capítulo 3, versículo 16. Memorizado, ¿verdad? Ya lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en el contexto de este pasaje hay un hombre judío principal de los fariseos que no entiende lo que es la salvación. Para este hombre el nuevo nacimiento, que es necesario el nuevo nacimiento para ver el reino de Dios, es algo que él no comprendía, y menos la obra del Espíritu Santo, como hoy lo hemos aprendido en este verso, ¿verdad? Cristo se presenta como aquel que será levantado para salvación a todo aquel que cree. Solo el Espíritu Santo puede hacer que creamos en el Señor. En el contexto de estas palabras está Juan capítulo 3, versículo 16. En ese contexto, que es el Espíritu de Dios el que hace que las personas crean en Él. Entonces, ¿qué vemos en Juan 3:16? Expone la forma en que Dios amó a este mundo. ¿Cómo lo amó? Enviando a su Hijo. El Espíritu Santo hará la obra de regeneración para poder creer en Cristo y que esta obra no se pierda, no se pierda. Juan capítulo 3, versículo 16 no dice que Dios va a salvar a todos y cada una de las personas en esta tierra. Lo que dice es que Dios mostró su amor al mundo al dar a su Hijo en la cruz y morir ahí. Todo aquel que cree no se perderá y Dios le concederá vida eterna. El Dios del Antiguo Testamento no es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Él prometió a su Hijo y lo dio. Es un Dios de amor. No es diferente. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos la motivación. ¿Cuál es la motivación? De tal manera amó. La acción, ha dado a su Hijo unigénito. El propósito de Dios para que el mundo sea salvo por Él. A un mundo que ya está bajo condenación. Y solo por la fe en Cristo pueden tener vida eterna. Este mundo, esta humanidad, se refiere a la humanidad caída, a los hombres de toda tribu y toda nación. A eso se refiere. Juan capítulo 4, versículo 42. Vamos a buscarlo. Juan capítulo 4, versículo 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Estas palabras están en el contexto de una mujer samaritana, grupo no querido por los judíos. Si usted puede leerlo detalladamente. Entonces, en Juan capítulo 4, 25, 26 y 29 se nos muestra a Cristo como el Mesías. En Juan capítulo 4, versículos 10, 13 y 14, Él es el dador del agua de vida eterna. Juan 4, del 21 al 24, la salvación no es algo exclusivo para los judíos, ni Jerusalén es el único lugar para adorar a Dios. ¿Ven en qué contexto se está hablando que es el Salvador del mundo? En un contexto que la salvación no es solamente para los judíos, sino a un grupo no querido, a un grupo separado como eran los samaritanos. Creemos que este es el Salvador del mundo. No hay otro Salvador para este mundo, sino el Señor Jesucristo. Juan capítulo 6, versículo 51. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Otra vez. Así como el ser humano depende de comida y bebida para tener vida física, debe depender de la muerte de Cristo para tener vida espiritual y eterna. Eso se refiere a vida espiritual, no a algo físico. La palabra mundo lleva nuevamente el sentido de que la salvación no es solamente algo para los judíos. ¿Quiénes son los que obtienen el beneficio de la muerte de Cristo? Si usted, busquemos ahí un momento Juan capítulo 6, entonces. Juan capítulo 6, versículo 35, ¿verdad?
Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hay que acudir a Cristo. Versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Vean qué claros estos pasajes. Versículo 45, escrito está: y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Los que creen en él. Versículo 35, ya lo vimos. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Los que han sido dados por el Padre. Versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Los que el Padre le ha dado. Versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, todos estos pasajes, cuando se refieren a la vida del mundo, vean en qué contexto están. A los que verdaderamente creen, a los que el Padre le dio, en hacer la voluntad del Padre. Eso fue lo que vino a hacer el Hijo. Entonces, vean en qué contexto está la palabra mundo. No se refiere a cada uno, y en particular a cada persona de este mundo. Entonces ahí vemos el contexto. Disculpe. Juan capítulo 10. Vamos ahora a Juan capítulo 10. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora ya no es mundo. Ahora ya no es todo, sino es las ovejas. Pero nosotros vimos en los pasajes anteriores que en el contexto de todos los pasajes había una enseñanza que estaba dirigida realmente solo a los que creen, a los que el Padre le dio, a aquellos que verdaderamente han confiado en el sacrificio del Hijo, aquellos que ya no son judíos, sino más bien aquellos que no son judíos, a todo aquel que cree, en ese contexto. Entonces tenemos en el versículos 3 y 4, ¿qué es lo que dice? Que las ovejas son suyas. Vamos a ver, dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Son sus ovejas. Él da su vida por sus ovejas. Y vean cómo son suyas. Versículo 15. Dice así: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Él pone su vida por sus ovejas. Entonces, esos pasajes nos dan claridad. Versículo 16. Alguien puede decir, bueno, es que estaba refiriéndose solamente a los discípulos de Cristo. ¿Qué dice el versículo 16? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un... Entonces no estaba hablando solamente de los discípulos, sino de otras ovejas a las cuales Él atraería. Y mire cómo les llama ovejas. No les dice cabras, les dice ovejas. Y las llama así. Ok, versículo 26 y 27. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Está hablando a aquellos judíos que no creían en Cristo. Dice, ustedes no creen, no son de mis ovejas. No son de mis ovejas, porque mis ovejas van a oír mi voz. Yo me voy a asegurar de eso. Yo voy a morir por esas ovejas. ¿Me estoy dando a entender con todo esto? Espero que sí, ¿verdad? Creo que la Biblia es bastante clara con respecto a todas esas verdades. Entonces, las ovejas creen y oyen su voz. No voy a pasar porque ahora viene su tarea. Yo les dejé tarea, ¿se acuerdan? ¿Qué era? Juan 17, ¿verdad?
Ok, voy a dar 3 oportunidades. En Juan capítulo 17, ya lo vamos a estudiar, pero si ustedes hicieron su tarea, yo les pedí que buscaran en Juan 17 esa salvación que Dios da de forma particular a los suyos. ¿Cómo en Juan capítulo 17 ustedes me pueden mostrar un versículo que nos habla de esa salvación que Dios da a los suyos, a su pueblo? ¿Alguno quiere levantar su mano, Joel, y mostrarme un versículo? Vamos a ver qué dice. Sí, por favor. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, que tuyos son. Muy bien, ahí tenemos algo, ¿verdad? Otro más, alguien que haya hecho, sí, Lester. Juan 17:6. Ajá, ¿qué dice? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Muy bien, otro más. Allá, Adolfo. ¿Cuál? Adolfo. Ajá. Yo ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Ok, muy bien. Ok, y 17:12, ok, con ese terminamos. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Muy bien. Entonces, el Juan 17 se ha llamado por muchos la oración sacerdotal o de intercesión por los suyos, así se ha llamado. Entonces, versículo 2. ¿Qué tenemos en el versículo 2? Cristo tiene potestad sobre todos. Él traerá a aquellos que el Padre le ha dado, como le he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Versículo 4. Y yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me hiciste. Aunque Cristo no ha llegado a la cruz, ya Él sabe lo que va a pasar. Ha escogido a los suyos. Y en esa muerte, ya Él ha salvado a los suyos en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Versículo 6. Cristo solo dará a conocer al Padre aquellos que el Padre le ha dado. Nada más. Versículo 9. Cristo solo ora por los suyos. Vamos a ver qué dice. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Y nosotros aquí debemos entender los planes soberanos de Dios. Dios quiso salvar un pueblo. Quiso salvar su iglesia. Quiso salvar los suyos. ¿Por qué? Por gracia. ¿Le faltó a Dios amor? En ninguna manera. Dios es un Dios de amor. Él ha mostrado su amor en la cruz del Calvario al dar a su Hijo Jesucristo. Lo que pasa es que eso es como cuando decía alguien, como cuando alguien llega a una fiesta y humanamente, llega una persona y reparte confites y después apareció un niño y los confites de ese niño y ahí no hay. No, hagamos algo. Hay que darle confites al niño. Pero bien pudiera decir el dueño de la fiesta, la actividad, mire, a estos que estaban aquí fue los que yo les di confites. De hecho, ninguno de los que está aquí merecía que yo le diera confites. Yo le di confites porque quise, porque los confites son míos. Es un Dios de gracia a los que Él quiere y quiso dar. Y eso conmueve nuestros corazones, porque si usted ha recibido la gracia de Dios y la salvación de Dios, ¿cuánto debe apreciar lo que Dios hizo por usted en Jesucristo? ¿Cuánto? Bueno, vamos a seguir profundizando porque esto no queda aquí. Esto no queda aquí. Entonces, Él ora por los suyos, no ora por el mundo. Y esa fue la voluntad de Dios. Versículo 11. Cristo ruega al Padre por la preservación de los suyos, no por todo el mundo. Versículo 11. Y aquí está en la palabra de Dios, y así es. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces, ruega por la preservación de los suyos,
versículos 12 y 20. Ningún hijo de Dios se perderá. ¿Sabía eso? Que ningún hijo de Dios se perderá. La salvación está asegurada por el Señor Jesucristo y su obra perfecta. Ni uno se perderá, ni uno. Porque la obra de Cristo es eficaz, logró su propósito. Cristo está hablando solo de los discípulos, porque alguien puede decir, mire, es que estos son solo los discípulos de Cristo, está hablando de ellos. Y bueno, y Judas, que ya estaba escrito que él ya estaba en la escritura para que se cumpliese. Versículo 20, ¿qué dice? Mas no ruego solamente por estos, sino también ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Como decía el pastor Alexander, somos una iglesia apostólica. Dios puso sus testigos, los apóstoles, para que hablaran. Somos una iglesia apostólica. Las palabras escritas aquí, el Señor está rogando. Y usted, si ha venido a Cristo, es porque el Señor rogó por usted. Y si usted hoy está en sus caminos, es por esta razón. Porque el Señor le tenía a usted desde antes de la fundación del mundo. El Señor rogó por usted. ¿Por qué? Porque era costarricense y vivimos en un país de paz. Y aquí todos nos portamos muy bien. No, por gracia. Solamente por gracia, porque Él quiso. Muy bien. Entonces, si nosotros todavía avanzamos un poquito más, en Juan 17, son guardados del mal, esos por los cuales el Padre Cristo está orando y pidiendo, son santificados, son enviados al mundo, versículo 18, versículo 21, están unidos a Cristo. Versículo 22, la gloria de Cristo en ellos y estar siempre con Cristo. ¿Es esto para todo el mundo? No, es para aquellos que son del Señor, para aquellos por los cuales Cristo rogó, para aquellos por los cuales el Padre le dio al Hijo, por aquellos por los cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cuál es el alcance? ¿Cuál es el alcance de la obra expiatoria de Cristo? Es universal. Yo creo en una salvación universal. ¿En qué sentido? En que para el Señor no hay acepción de personas, raza, cultura, nación, lengua, sexo, lengua, edad, condición económica o social, no importa. Es una salvación a todo aquel que cree. Particular en cuanto a su eficacia, solo a los que el Padre dio al Hijo, a las ovejas, a los que han sido elegidos desde la eternidad por gracia. Se pueden conciliar la universalidad de la cual habla la Biblia cuando se refiere a todos y mundo y a la salvación de Dios por sus hijos o por las ovejas. ¿Se pueden conciliar? Claro, nunca han estado en contraposición. Nunca han estado en contraposición. Creemos en una salvación que Dios ha dado para toda nación, todo pueblo, toda raza, toda lengua. Lo que no creemos, y con respecto a la Biblia, es que Dios, por el sacrificio que Él hizo, eficaz, de propiciación, de reconciliación, de redención, lo haya hecho para cada ser humano. ¿Por qué? Porque así Dios lo quiso, en su propósito eterno. ¿Es Dios injusto? ¿Alguien levante la mano y diga que Dios es injusto? No es así, Dios no es injusto. Yo no me atrevería a levantar la mano. Espero que no la haya levantado usted en su corazón. Dios no es injusto. ¿Por qué? Porque todos merecemos justamente la ira y la condenación de Dios. Eso es lo que merecemos. Eso es lo que merecemos. Muy bien, entonces, ¿cómo presentamos a Cristo? ¿Cómo presentamos? Debemos decir
que ese alcance eficaz de la salvación de Cristo es lo que nos da verdadera esperanza para presentar el Evangelio. Porque cuando predicamos el Evangelio es poder de Dios y el Señor salvará a los que ya Él tiene dispuestos para salvación. Usted sabe lo que es ir sin saber lo que pasará, pero yo sé que el Señor ya tiene los suyos y que no me toca a mí convertir a las gentes. Hace mucho tiempo, yo recuerdo un hombre, cuando hacíamos campañas, íbamos por muchas casas. Yo no estoy diciendo que es malo hacerlo, pero después nos reuníamos y hablábamos de lo que había pasado y había personas que decían, mire, es que esa persona no me escuchó. Y hubo una persona que llegó a decir lo siguiente: si usted me hubiera dejado a mí con esa persona 10 minutos, yo sí lo convierto para Cristo. ¡Qué orgullo! El único que puede convertir los corazones es nuestro Señor. Es el único. Nosotros debemos ser fieles en dar el mensaje del Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que nos da esperanza? Mateo 28:19. Por tanto, id. Es un mandato, vayan. Es el mandato de ir a todas las naciones. Tiene esperanza en que Cristo tiene un pueblo. Predicamos sabiendo que es Dios quien convierte los corazones y que por medio de su palabra y su espíritu traerá a los suyos a sí mismo. No hacemos distinciones cuando presentamos el Evangelio. Nunca haga distinciones. Nunca haga distinciones. Y debemos de preguntarnos algo. Quiero mandar un reto. Si el Evangelio que nosotros estamos predicando no está alcanzando a las mismas personas a las cuales predicó Cristo, hay un problema. Cristo predicó a lo más bajo, a los que consideraban que no merecían salvación. Nosotros no debemos nunca hacer distinción de personas. Tal vez usted vea aquel hombre que dice, no, ese no merece. No. Él necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Él necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Un pastor dijo lo siguiente, y esas palabras a mí me hicieron pensar mucho, y quiero que las entiendan en el contexto correcto, ¿verdad? Cristo tuvo amigas prostitutas. No significa que anduvo compartiendo sus pecados. Lo que significa es que llegó a mujeres que necesitaban de Él. La mujer samaritana, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y le era necesario pasar por Samaria, por una mujer perdida, que había buscado el placer en las cosas de esta vida y su gozo. Pero Cristo fue a llevarle el agua de vida que solamente Él podía dar. Solamente Él podía dar. Las personas necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Entonces, hay esperanza. Muy bien, ¿cuál es el llamado que nosotros hacemos? El mismo que hicieron los apóstoles. No podemos hacer otro llamado. ¿Qué es? Arrepentirse y creer el Evangelio. Arrepentirse y creer el Evangelio. Eso es lo que Dios manda a los hombres. Estamos llamados a hacer ese llamado. Entonces, quiero traer un ejemplo de un hombre llamado Carlos Spurgeon, un pastor londinense que vivió hace mucho tiempo. Y para él, creyendo estas verdades que nosotros estamos estudiando, no había ningún problema. No había ningún conflicto entre el mandamiento dado a los hombres de arrepentirse, creer el Evangelio y la verdad de que solo por gracia pueden hacerlo acudiendo a Cristo. Quiero que pongan atención a sus palabras. Voy a leer, por favor. Dios te pide que creas que por medio de la sangre de Jesucristo Él puede seguir siendo justo y al mismo tiempo justificar a los impíos. Él te pide que confíes en que Cristo te salvará. ¿Puedes esperar que te salve si no quieres confiar en Él? Es lo más razonable del mundo que te exija que creas en Cristo. Y te lo exige esta mañana. Arrepentíos y creed del Evangelio. Oh amigos,
Cuán triste es el estado del alma cuando no quiere hacer esto. Podemos predicaros, pero jamás os arrepentiréis, ni creeréis al Evangelio. Podemos poner mandamientos de Dios como una hacha a la raíz del árbol, pero aunque estos mandamientos son razonables, rehusaréis dar a Dios lo que le pertenece, permaneceréis en vuestros pecados, no vendréis a Él para que tengáis vida eterna. Y aquí es donde el Espíritu de Dios ha de entrar para obrar en las almas de los elegidos, para que se ofrezcan voluntariamente en el día de su poder. Pero en el nombre de Dios os advierto solemnemente que si, después de oír este mandato, seguís haciendo como sé que hacéis, o sea que, sin su espíritu continuáis rehusando obedecer al Evangelio tan razonable, hallaréis que el final será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para vosotros. Pues si las cosas que se predican en Londres hubieran sido proclamadas en Sodoma y Gomorra, hace tiempo que se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. ¡Ay de vosotros, habitantes de Londres! Os imploro por el Dios vivo, os imploro por el Redentor del mundo, os imploro por la cruz del Calvario y la sangre que manchó el polvo en el Gólgota. Obedeced a este mensaje divino y tendréis vida eterna. Rechazadlo y vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas por los siglos de los siglos. Serio, ¿verdad? Las dos cosas. El hombre es 100% responsable y Dios es 100% soberano. Los hombres deben de obedecer el Evangelio y creer a Él. Pero al mismo tiempo, Él está diciendo, esto solo lo pueden hacer por el Espíritu Santo de Dios. Así que si alguien va a Cristo, es por el poder de Dios nada más. Confiamos totalmente en el poder del Señor. La pasión y el deseo de llevar a los hombres a Cristo para la gloria de Dios era lo que había en el corazón de Spurgeon, y predicó sabiendo estas cosas. Entonces, yo espero que estas verdades hayan quedado guardadas en sus corazones. Si usted tiene dudas de lo que hemos hablado hasta este momento, que ha sido la primera parte, por favor, busque a alguno de los pastores o búsqueme a mí. Vamos a aprovechar unos 5 minutos más, porque todavía nos quedan 5 minutos para avanzar, porque todavía nos falta mucho. Entonces vamos a entrar a la segunda parte, que es la redención aplicada, parte 2. ¿Ya? Esto, hasta donde terminamos ese momento, fue la parte 1. ¿Tiene Dios un orden para aplicar la salvación a sus hijos? ¿Tiene Dios un orden? ¿Es importante esto? Dios sí tiene una forma de aplicar la salvación. No podemos hablar de que una persona ha sido glorificado si antes no ha sido justificado. No le podemos hablar a una persona de la gloria eterna si primero no ha reconocido que es un pecador. Entonces hay un orden. Y podemos preguntarnos cosas como las siguientes. ¿Cómo llega una persona a tener fe y arrepentimiento? ¿En qué momento sucede esto? ¿Antes o después de nacer de nuevo? Busquemos Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo quisiera que cada persona se memorice este pasaje? Nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Usted puede llevarlo a la iglesia. Puede ser que usted lo vea leyendo la Biblia, puede ser que usted lo vea cantando aquí. Puede ser que sea una persona muy buena gente. No ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Palabras de Cristo.
Comenta John Murray lo siguiente. Dice él: la fe es un acto de toda el alma, de confianza amante y de entrega propia. Y de esto somos incapaces hasta que somos renovados por el Espíritu Santo. Fue de esto que testificó Cristo cuando dijo que nadie podía acudir a Él si no le traía al Padre, a menos que lo haya concedido el Padre. Entonces, la fe es un acto de toda el alma, de confianza amante y de entrega, pero somos incapaces de hacer esto, a no ser que Dios haga una obra en nosotros. Somos incapaces. Entonces, nosotros tenemos pasajes que nos hablan de esto. Busquemos Romanos capítulo 8, versículo 30. Romanos capítulo 8, versículo 30. Y nosotros creemos que el Señor ha dejado su palabra y que Él divinamente ha querido dejarnos las cosas como Él le ha placido. El apóstol Pablo no se inventó esto. Esto está aquí porque el Señor así lo quiso. Aún así debemos de comparar las Escrituras con las Escrituras, pero tenemos una muy buena base en Romanos capítulo 8, versículo 30, para creer en un orden de la salvación. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Hace unos días estuve en una actividad, en una fiesta, y llevaron a una persona para que diera un mensaje a la persona que estaba cumpliendo años y a los que asistían. Y lo primero que dijo fue esto: levanten la mano los que quieren ir al cielo. ¿Qué creen que pasó? A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Hay un orden en la salvación. ¿Cómo le vamos a hablar a los hombres de la gloria si no anhelan esa gloria? Si se dan cuenta que no son merecedores de esa gloria. Solo pecadores perdonados van a entrar al cielo. Entonces, hay un orden, y esto nos debe llevar a nosotros a considerar cómo presentamos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo presentamos? Muy bien, entonces vamos a terminar aquí en esta mañana para no avanzar más. Les quiero dejar como tarea que por favor lean 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9, y consideren ese versículo para la próxima semana también.